Será mejor que agarres tus cosas y te largues, Juan, dijo mi padre en la cena de Acción de Gracias, luego de que todos estuvieran de acuerdo en que los adoptados no merecen nada de la familia, así que me fui, pero mi dinero también los abandonó, y luego vinieron a mí, suplicando ayuda. Mi nombre es Juan Joel, ya sé, suena raro, pero así me nombraron, en fin, no sé bien cómo empezar a contar esta historia, pero supongo que lo mejor es ir desde el comienzo. Soy adoptado, esa es la primera cosa que necesitas saber. Mi padre, Felipe, estuvo casado antes con otra mujer, una que no podía tener hijos. No sé mucho de ella porque en casa nadie hablaba de eso, pero una vez, cuando era pequeño, escuché a mi padre contarle a un amigo que habían intentado de todo para tener un bebé y nada funcionó. Después de años de esperar, decidieron adoptarme. Yo era un bebé recién nacido cuando llegué a sus vidas. Felipe y esa primera esposa me llevaron a casa con la idea de formar una familia, de ser padres como cualquier otra pareja. Pero las cosas no salieron como esperaban. Ella lo dejó. No sé por qué, nunca me lo explicaron. Solo sé que un día se fue y mi padre se quedó solo conmigo, un hombre joven con un hijo adoptado que no había planeado criar sin ayuda. Ahí es donde entra Andrea, mi madrastra. Ella llegó a la vida de mi padre un par de años después. Yo era pequeño cuando la conocí, y desde el primer momento supe que no me quería. No sé si era porque yo no era su hijo de sangre o porque le molestaba que yo fuera un recuerdo de esa otra mujer que había estado con Felipe antes que ella, pero sus ojos siempre me miraban con desprecio. Al principio, mi padre me tenía algo de cariño. No era un cariño enorme, más bien como el que le tienes a un perrito que recoges en la calle porque te da pena. Me compraba ropa usada, me llevaba al parque alguna vez, me decía buen chico si hacía algo bien. Pero ese pequeño cariño empezó a desvanecerse cuando Andrea y él comenzaron a tener sus propios hijos. Primero nació Diego, mi primer hermanastro. Fue un día de invierno, creo que yo tenía 5 años. Recuerdo que mi padre llegó a casa con una sonrisa enorme, algo que casi nunca hacía, y dijo, «Es un niño». Andrea estaba en el hospital todavía, y yo me quedé con una vecina mientras ellos celebraban. Cuando la trajeron a casa con Diego en brazos, todo cambió. Andrea empezó a tratarme peor, como si yo fuera una molestia que ahora sobraba. Mi padre dejó de prestarme atención, ocupado con el nuevo bebé. 2 años después llegó Jimena, una niña de pelo oscuro que lloraba todo el tiempo. Y luego, cuando yo tenía 9, nació Esteban, el menor de los 3. Con cada hijo nuevo, yo me volvía más invisible. Andrea siempre les decía a Diego, Jimena y Esteban que yo no era su hermano de verdad. Es adoptado, no es de la familia, les repetía cuando creía que yo no estaba escuchando. Pero yo siempre escuchaba. Me escondía detrás de las puertas o me quedaba quieto en el pasillo, oyendo cómo les llenaba la cabeza con esas palabras. No tienen que quererlo, no es como nosotros, decía. Y ellos le creían. Diego, que era el mayor después de mí, empezó a mirarme con cara de asco desde que tuvo edad para entender lo que su madre decía. Jimena, que era más callada, me ignoraba como si yo no existiera. Y Esteban, el menor, aprendió a reírse de mí, a burlarse con esa risita que copiaba de Andrea. Yo quería que me quisieran. Sé que suena patético ahora que lo pienso, pero de niño solo quería que me vieran como uno más. Intentaba ser bueno, ayudar en la casa, no meterme en problemas. Lavaba los platos aunque no me tocara, recogía la basura del patio, hacía mandados para Andrea aunque ella nunca me decía gracias. Pero nada era suficiente. Ella me mandaba a hacer tareas que los otros no hacían. Joel, limpia el baño, decía, mientras Diego jugaba videojuegos en la sala y Jimena se pintaba las uñas en su cuarto. Esteban, que era un mocoso malcriado, solo me miraba y se reía. Mi padre no decía nada. A veces lo miraba, esperando que me defendiera, que dijera déjalo, Andrea, él también es mi hijo. Pero nunca lo hizo. Creo que con el tiempo se cansó de intentarlo, si es que alguna vez lo intentó de verdad. Cuando cumplí 17 años, las cosas se pusieron más pesadas. Una tarde, Andrea me llamó a la cocina. Yo estaba haciendo tarea en mi cuarto, o lo que ellos llamaban mi cuarto, que era más bien un rincón con una cama vieja y una lámpara rota. Me paré frente a ella, y me dijo con esa voz dura que siempre usaba conmigo, no vas a vivir gratis aquí, Joel. Si quieres quedarte en esta casa, tienes que trabajar.
Mi padre estaba sentado en la sala, leyendo el periódico, y no levantó la vista. Solo asintió, como si estuviera de acuerdo. Sí, ya es hora de que aportes algo, dijo, sin mirarme. Me quedé callado, con un nudo en la garganta, pero no discutí. Sabía que no tenía opción. Así que empecé a buscar trabajo. No fue fácil. No tenía experiencia, no había terminado el colegio todavía, y lo único que sabía hacer era obedecer órdenes. Después de una semana caminando por el barrio con el sol quemándome la cabeza, encontré un empleo en una tienda de abarrotes a unas cuadras de casa. Mi trabajo era cargar cajas, barrer el piso, ayudar a los clientes a llevar sus compras al carro. Era agotador. Llegaba a casa con la espalda adolorida y los pies hinchados, pero lo hice sin quejarme. Ganaba poco, pero cada semana les entregaba casi todo mi sueldo a mis padres. Andrea lo tomaba con una mueca, como si no fuera suficiente, y mi padre solo decía, «Está bien, guárdalo ahí». Nunca me preguntaban cómo estaba, si me gustaba el trabajo, si necesitaba algo. Para ellos, yo era una máquina que tenía que producir. Pero ese trabajo, aunque era duro, me dio algo que no esperaba, un sueño. Mientras cargaba cajas y limpiaba estantes, empecé a imaginar una vida diferente. Soñaba con salir de esa casa, con tener dinero, con ser alguien que no tuviera que rogar por un pedazo de cariño. Quería demostrarles que yo valía algo, aunque ellos no lo vieran. Así que empecé a ahorrar lo poco que me quedaba después de darles mi sueldo. Eran monedas, billetes arrugados que guardaba en una lata vieja debajo de mi cama. Con eso compré una libreta en una tienda de segunda mano y empecé a escribir ideas. Al principio eran cosas tontas, vender limonada en la calle, reparar bicicletas rotas, recoger latas para reciclar. Pero poco a poco, esas ideas se volvieron más serias. A los 19, dejé la tienda de abarrotes y conseguí un trabajo en una ferretería. Ahí aprendí cosas nuevas. Me enseñaron sobre herramientas, cómo usar un destornillador, cómo medir madera, cómo negociar con proveedores. El dueño, un señor mayor llamado Don Carlos, me tomó cariño. «Tú tienes cabeza, Joel», me decía. «No te quedes toda la vida cargando cosas para otros». Sus palabras se me quedaron grabadas. Empecé a vender herramientas por mi cuenta, pequeñas cosas que compraba barato y revendía a mejor precio. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para comprar una moto vieja que vi en un anuncio. La arreglé con lo que había aprendido en la ferretería y la vendí por el doble. Luego compré otra, y otra. Después empecé con muebles usados, sillas rotas, mesas cojas, cosas que la gente tiraba y yo arreglaba. No era fácil. Pasaba noches enteras lijando madera, cambiando tornillos, pintando. Pero me gustaba. Por primera vez, sentía que controlaba algo en mi vida. A los 23, ya tenía un pequeño negocio propio. Me había mudado de las motos y los muebles a los electrodomésticos usados. Compraba lavadoras rotas, neveras que no enfriaban, televisores con la pantalla rayada. Los arreglaba y los vendía. Ganaba bien, mucho más de lo que nunca imaginé cuando era ese chico flaco cargando cajas en la tienda. Pero en casa, nada cambió. Seguía siendo el adoptado, el que no era parte de la familia. Solo que ahora, en lugar de solo despreciarme, empezaron a pedirme cosas. Diego, que ya tenía 18, me pedía un celular nuevo cada 6 meses. «El mío ya está viejo, Joel, tú tienes plata», decía. Jimena, que era fanática de la ropa, me mostraba fotos de vestidos caros y decía, «Cómprame esto, total, para ti no es nada». Esteban, el menor, siempre quería videojuegos o consolas nuevas. «Vamos, Joel, no seas tacaño», me decía con esa risa que me ponía los nervios de punta. Andrea no se quedaba atrás. «La casa necesita arreglos», me decía. «El alquiler subió, la luz está cara, la comida no alcanza». Y mi padre, Felipe, solo asentía y decía, «Tú eres el que tiene plata ahora, Joel. Ayuda a la familia». Yo les daba todo. Pagaba el alquiler de la casa, las cuentas de luz, agua, gas. Les compraba lo que pedían, celulares, ropa, juegos. Llenaba la despensa cada mes. Pensé que si les daba lo que querían, me empezarían a querer. Que me verían como parte de ellos.
¿Qué dirían? Mira a Joel, qué buen hermano, qué buen hijo. Qué estúpido fui. Ellos no me querían, querían mi dinero. Pero yo estaba tan ciego, tan desesperado por sentirme parte de algo, que no lo vi, o no quise verlo. Pasaron los años así. Yo trabajando como loco, creciendo mi negocio, ganando más y más, mientras ellos se aprovechaban. Para cuando tenía 28 años, mi negocio ya no era pequeño. Había contratado a 2 empleados, unos chicos jóvenes que me ayudaban a reparar y vender. Abrí un local propio en una esquina del barrio, con un letrero que decía Electrodomésticos Joel. Empecé a vender cosas nuevas también, no solo usadas. Lavadoras brillantes, neveras con garantía, televisores de pantalla plana. Ganaba lo suficiente para vivir bien, para comprarme una casa propia si hubiera querido. Pero no lo hice. Seguía viviendo con ellos, pagando sus gastos, sus lujos, todo. Y ellos seguían tratándome como basura. Hasta que llegó esa cena de acción de gracias. Nunca olvidaré ese día. Había comprado un pavo enorme, papas, vegetales, todo para hacer una cena buena. Quería que fuera especial, que por una noche fuéramos una familia de verdad. Cociné con ayuda de una vecina, porque Andrea no movió un dedo. Pusimos la mesa, comimos, y por un momento pensé que las cosas estaban bien. Pero cuando terminé de recoger los platos, porque, claro, yo siempre limpiaba mientras los demás descansaban, todo se derrumbó. Andrea empezó. ¿Saben qué?, dijo de repente, alzando la voz para que todos la oyeran. Estoy harta de fingir. Joel no es de esta familia. Es adoptado, no merece estar aquí. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, que me defendiera por una vez en su maldita vida. Pero no. Solo bajó la mirada, como si no quisiera ver lo que estaba pasando. Diego se rió fuerte. Sí, siempre ha sido un estorbo, dijo, jugando con su tenedor. Jimena asintió. Nunca lo hemos querido aquí, es la verdad. Esteban, que ya tenía 19 y seguía siendo un idiota, agregó, debería agradecer que lo dejamos vivir con nosotros tanto tiempo. Me quedé helado, con los platos en la mano, sintiendo cómo el corazón se me apretaba. Entonces Andrea levantó la voz otra vez. A ver, ¿quién vota porque Joel se largue de la casa? Todos levantaron la mano. Diego, con una sonrisa. Jimena, sin dudar. Esteban, riéndose. Y mi padre, Felipe, levantó la mano también, aunque más despacio, como si por un segundo hubiera pensado en no hacerlo. Fue como si me arrancaran el aire del pecho. Me temblaban las manos, pero no dije nada. No podía hablar. Andrea sonrió, satisfecha. Mi padre se puso de pie, caminó hacia mí y me miró a los ojos por primera vez en años. Será mejor que agarres tus cosas y te largues, Juan Joel, dijo. No eres nuestro hijo, eres un adoptado, nada más. Sus palabras me golpearon como un martillo. Sentí las lágrimas correr por mi cara, calientes y pesadas, pero no las limpié. No quería darles el gusto de verme más débil de lo que ya me sentía. Me quedé ahí, llorando en silencio, mientras ellos me miraban como si fuera un perro al que acababan de echar a la calle. Después de un rato, subí a mi cuarto, agarré una maleta vieja y metí mis cosas, mi ropa, mi laptop y más cosas. Cuando estaba saliendo por la puerta, mi padre me alcanzó. Y no olvides enviarnos el dinero de nuestros gastos cumplidamente, me dijo, con esa voz tranquila que usaba cuando me pedía plata. Lo miré, sonreí con amargura pero no dije nada. Solo me fui. Esa fue la última vez que pisé esa casa. No les daría ni un solo centavo más. Cuando salí de esa casa con mi maleta en la mano, sentí un vacío que no puedo explicar. Era como si me hubieran arrancado algo del pecho, pero al mismo tiempo, por primera vez en años, respiré aire fresco. La noche estaba fría, el cielo oscuro, y las calles del barrio estaban silenciosas. Caminé sin rumbo fijo, solo quería alejarme lo más posible de ellos, de mi padre Felipe, de Andrea, de Diego, Jimena y Esteban. Sus caras, sus risas, sus manos levantadas votando para echarme, todo se repetía en mi cabeza como una película que no podía apagar. Pero también estaba esa última frase de mi padre, no olvides enviarnos el dinero.
Todavía me daban ganas de reírme, una risa amarga, porque incluso en ese momento, lo único que les importaba era mi plata, no tenía a dónde ir. Eso era lo primero que tenía que resolver. Llevaba algo de efectivo en el bolsillo, unos billetes que siempre guardaba por si acaso, y mi cuenta del banco tenía ahorros decentes gracias al negocio. Pero no tenía un plan. Durante años, todo mi mundo había girado alrededor de esa casa, de mantenerlos contentos, de pagar sus cuentas. Ahora que me habían echado, era como si me hubieran soltado en medio del océano sin un mapa. Me senté en una banca del parque a unas cuadras de la casa, con la maleta a mi lado, y me puse a pensar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iba a ir? Lo primero que se me ocurrió fue buscar un hotel barato. No quería gastar mucho, porque aunque tenía dinero, no sabía cuánto tiempo me iba a tomar organizarme. Agarré mi celular, busqué en internet y encontré un motel sencillo a unas calles del centro. No era gran cosa, una cama, un baño pequeño y una tele, pero era un techo, y eso era suficiente por esa noche. Pagué por 2 días, dejé mi maleta en el cuarto y me tiré en la cama, mirando el techo lleno de manchas. No dormí mucho. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Me sentía solo, pero también libre. Era una mezcla rara, como si estuviera triste y aliviado al mismo tiempo. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar un departamento pequeño para vivir de ahora en adelante, encontré uno que estaba perfecto para mí, y así que me mudé de inmediato. Esa primera noche en mi nuevo lugar fue extraña. No había ruido de Diego jugando videojuegos, ni de Andrea gritándome que hiciera algo, ni de Esteban burlándose. Solo silencio. Me senté en la cama, mirando las paredes vacías, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. No era una sonrisa enorme, pero era mía. Estaba solo, sí, pero también estaba en paz. Y eso valía más de lo que podía explicar. Los días siguientes fueron un torbellino. Me puse a trabajar en mi negocio como nunca antes. Ahora que no tenía que darle todo mi dinero a esa familia, podía invertir en lo que realmente importaba, crecer. Fui al local de electrodomésticos Joel y hablé con mis 2 empleados, Luis y Marcos. Les dije que íbamos a ampliar el negocio. Vamos a comprar más cosas nuevas, no solo usadas, les expliqué. Y quiero que empecemos a ofrecer servicio de reparación a domicilio. Ellos asintieron, emocionados, y me ayudaron a hacer un plan. Compré más lavadoras, neveras y televisores de una distribuidora que conocía, y puse anuncios en el barrio ofreciendo reparaciones. En una semana, el local estaba más lleno que nunca, y los clientes empezaron a llegar. El trabajo me mantuvo ocupado, y eso era bueno. No quería pensar demasiado en lo que había pasado en la cena de Acción de Gracias. Pero a veces, cuando estaba solo en mi apartamento por la noche, las imágenes volvían. Andrea diciendo que no merecía estar ahí. Diego riéndose. Mi padre levantando la mano. Me dolía, no voy a mentir. Había pasado años dándoles todo, pensando que algún día me aceptarían, y al final me echaron como si fuera basura. Pero cada vez que sentía ese dolor, me recordaba a mí mismo, ya no les debo nada. Y eso me ayudaba a seguir adelante. Empecé a hacer nuevas amistades ya que me sentía solo y quería estar acompañado por alguien que me quisiera, así que conocí a Javier, un cliente que se había vuelto mi amigo, Carla, una chica risueña que trabajaba en una tienda de ropa, y Miguel, un mecánico que siempre tenía una broma lista. Hablábamos de todo y de nada, del trabajo, de películas malas, de cómo Miguel había roto una moto intentando arreglarla. Nadie me preguntó por mi familia, nadie me pidió dinero. Estaban ahí porque querían, y eso me golpeó fuerte. Con el tiempo, esos 3, Javier, Carla y Miguel, se volvieron mi refugio. Empezamos a salir más seguido, a tomar café, a ver partidos de fútbol en el bar, a caminar por el parque los domingos. Carla me enseñó a cocinar algo más que arroz con huevo, y Miguel me ayudó a pintar las paredes de mi apartamento. Javier siempre estaba ahí con una idea loca o un chiste para hacerme reír. Eran mis amigos, pero para mí eran más que eso. Eran la familia que nunca tuve. No me miraban como un adoptado, no me pedían nada. Me querían por quien era, y eso me salvó. Mientras mi vida empezaba a tomar forma, ellos, Felipe, Andrea y mis hermanastros, seguían en mi cabeza, pero cada vez menos. Había decidido no darles ni un centavo más, y lo estaba cumpliendo.
No los llamé, no les escribí, no les mandé nada. Supuse que se las arreglarían solos, como siempre decían que podían hacer. Pero entonces, unas 3 semanas después de que me fui, mi celular sonó. Era un número que no reconocí, pero contesté por curiosidad. Era Andrea. Joel, ¿dónde estás?, dijo, con esa voz que siempre sonaba como si me estuviera regañando. No hemos sabido de ti, y las cuentas están atrasadas. El alquiler no se paga solo. Me quedé callado un segundo, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. ¿En serio? Después de echarme, ¿lo primero que hacían era pedirme dinero? Respiré hondo y le dije, no voy a darles nada, Andrea. Se acabó. Ella se rió, una risa seca y fea. ¿Qué te pasa? ¿Crees que puedes abandonarnos así? Eres un desagradecido. Siempre lo supe. No le contesté. Colgué el teléfono y bloqueé el número. Pensé que eso sería todo, pero no. Unos días después, Diego me escribió por WhatsApp. Oye, Joel, necesitamos plata para la luz. Mándanos algo, no seas egoísta. Lo leí y lo borré sin responder. Luego fue Jimena, con un mensaje largo diciendo que el internet se había cortado y que era mi culpa por no ayudar. Bloqueé su número también. Esteban no se molestó en escribir, pero supuse que estaba igual de enojado. Y mi padre, bueno, él no dijo nada. Siempre había sido así, dejaba que los demás hablaran por él. Al principio, me sentí mal. Una parte de mí todavía quería ayudarlos, porque durante años eso fue lo que hice, cuidarlos, mantenerlos. Pero cada vez que dudaba, recordaba esa cena. Recordaba sus manos levantadas, sus risas, las palabras de mi padre. Y se me pasaba. Ellos no merecían nada de mí. Me habían usado, me habían humillado, me habían echado. Que se las arreglaran solos. Un mes después de irme, las cosas se pusieron serias. Estaba en el local, revisando unas facturas, cuando vi a Felipe entrando por la puerta. Estaba más flaco, con ojeras oscuras, y su ropa estaba arrugada. Se paró frente a mí, nervioso, y dijo, Joel, necesitamos hablar. Lo miré, sin levantarme de mi silla, y le dije, habla, entonces. Se aclaró la garganta y empezó, estamos mal, hijo. No podemos pagar el alquiler, nos van a echar. La luz se cortó hace días. Necesitamos tu ayuda. Me quedé mirándolo, sintiendo una mezcla de rabia y satisfacción. Hijo, le dije, casi riéndome. No me llames así. No soy tu hijo, ¿te acuerdas? Me lo dejaste claro. Él bajó la mirada, como siempre hacía cuando no sabía qué decir. Fue un error, Joel. Estábamos enojados. Pero eres parte de la familia. Por favor, ayúdanos. Escuchar eso me dio ganas de gritar. ¿Parte de la familia? ¿Después de todo lo que me hicieron? Me levanté, caminé hacia él y le dije, tranquilo pero firme, no cuenten conmigo. Ustedes me echaron. Ahora lidien con eso. Se quedó callado, con la cara roja, y luego se fue sin decir más. Cuando cerró la puerta, me temblaban las manos, pero no de miedo. Era furia, y también orgullo. Por primera vez, les había dicho que no y lo había sentido de verdad. Esa noche, fui al bar con Javier, Carla y Miguel. Les conté lo que había pasado, y me abrazaron, me dieron palmadas en la espalda, me dijeron que había hecho bien. Esa gente no te merece, Joel, dijo Carla. Tú vales más que ellos. Y por primera vez, les creí. Una semana después de la visita de Felipe, recibí una llamada de un número desconocido. No quería contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Era Jimena. Su voz sonaba rara, como si estuviera nerviosa. Joel, por favor, escúchame, dijo. Estamos en problemas. Nos cortaron el agua también, y el dueño de la casa dice que si no pagamos el alquiler esta semana, nos echa. No tenemos a dónde ir. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo, pero me quedé callado. Sé que estás enojado, siguió, pero somos tu familia. No puedes dejarnos así. ¿Familia? Esa palabra me dio risa.
Una risa fría que ella seguro escuchó por el teléfono. Familia, le dije al fin. Ustedes me echaron, Jimena. Todos levantaron la mano para sacarme de la casa. Me llamaron adoptado como si fuera una maldición. No soy tu familia, y ustedes no son la mía. Ella empezó a hablar rápido, casi gritando. Eso fue un error. Mamá estaba enojada, todos lo estábamos. Pero te necesitamos, Joel. Siempre has estado ahí para nosotros. Eso me hizo hervir la sangre. Sí, siempre estuve ahí, le dije. Les di todo. Pagué sus cuentas, sus caprichos, sus vidas. Y ustedes me pagaron humillándome. Se acabó, Jimena. No cuenten conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía fuerte, pero no me arrepentí. Bloqueé el número y tiré el celular en el sillón. Esa noche, cuando Javier vino a mi apartamento con una pizza, le conté lo que había pasado. Hiciste bien, hermano, me dijo, dándome una palmada en el hombro. Esa gente solo te usó. Ahora te toca vivir para ti. Asentí, y aunque todavía sentía un nudo en el estómago, supe que tenía razón. Unos días después, Diego apareció en el local. Era un martes por la mañana, y yo estaba ayudando a Luis a descargar una nevera del camión. Diego se acercó con las manos en los bolsillos, mirando el suelo como si no quisiera estar ahí. Joel, tenemos que hablar, dijo. Lo miré, sin parar de trabajar, y le dije, habla rápido, estoy ocupado. Se rascó la cabeza, incómodo, y empezó, mira, sé que las cosas se salieron de control esa noche. Pero estamos mal, muy mal. Nos echaron de la casa ayer. Estamos quedándonos en un motel barato, pero el dinero se nos acaba. Mamá está llorando todo el día, papá no sabe qué hacer. Necesitamos tu ayuda. Lo miré fijo, dejando la nevera en el suelo. ¿Me estás diciendo que ya los echaron?, pregunté. Él asintió, con la cara roja. Sí. No pudimos pagar. El dueño nos dio hasta el lunes, pero no teníamos nada. Ahora estamos en un cuartito horrible, los 5 apretados. Por favor, Joel, danos algo para salir de esto. Por un segundo, casi siento lástima. Casi. Pero entonces recordé cómo se rió de mí en la cena, cómo levantó la mano sin dudar. No, le dije, simple y claro. Ustedes se buscaron esto. Durante años me exprimieron, me trataron como basura, y ahora que no tienen mi dinero, vienen corriendo. Busquen trabajo, como yo hice. Arréglenselas. Diego se puso furioso. Eres un egoísta, gritó. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿nos dejas en la calle? Eso me hizo reír en su cara. Todo lo que hicieron por mí, ¿y qué, Diego, burlarte, hacerme sentir como un extraño? Vete de aquí antes de que te saque yo mismo. Se quedó mirándome, con los puños apretados, pero no dijo más. Dio media vuelta y se fue, pisando fuerte como niño enojado. Esa noche, mientras cenaba con Carla en mi apartamento, le conté lo de Diego. Ella negó con la cabeza, cortando un pedazo de pastel que había traído. No te merecen, Joel. Ni un poquito. Mira lo que has hecho solo, tienes tu negocio, tu casa, nosotros. Ellos tuvieron su chance y la desperdiciaron. Sus palabras me llegaron hondo. Tenía razón. Yo había construido algo bueno, y ellos lo habían destruido todo por su egoísmo. Pasaron un par de semanas sin noticias de ellos. Pensé que tal vez se habían rendido, que habían encontrado una forma de salir adelante. Pero entonces, una tarde, mientras estaba en el local revisando cuentas, los vi a todos entrando juntos. Todos se veían mal. Andrea tenía el pelo desordenado, los ojos hinchados como si hubiera llorado. Felipe estaba encorvado, con la camisa sucia y arrugada. Detrás de ellos venían Diego, Jimena y Esteban, con caras largas y ropa que parecía no haber sido lavada en días. Me quedé quieto detrás del mostrador, mirándolos. Era como ver un desfile de fantasmas. Andrea habló primero, con la voz temblorosa. Joel, hijo, por favor, escúchanos. Estamos en la calle. El motel nos echó porque no pudimos pagar más.
Dormimos anoche en un parque, con frío, sin nada. No tenemos comida, no tenemos dónde ir. Eres lo único que nos queda. Felipe asintió, mirándome con ojos suplicantes. Hijo, sé que te hicimos mal. Pero te necesitamos. Ayúdanos, por favor. Diego murmuró algo como, lo siento, Jimena empezó a llorar, y Esteban solo miraba el suelo. Los miré a los 5, parados ahí, pidiéndome que los salvara después de todo lo que me habían hecho. Y sentí algo que no esperaba, nada. Ni rabia, ni lástima, ni culpa. Solo un vacío frío. ¿Saben qué? Les dije, tranquilo. Por años les di todo. Pagué su casa, su comida, sus lujos. Me humillaron, me echaron, y aún así pensaron que podían seguir usándome. Pero se acabó. No soy su banco, no soy su esclavo. Ustedes votaron por sacarme de sus vidas, y ahora yo voto por sacarlos de la mía. Busquen trabajo, pidan ayuda en otro lado, hagan lo que sea. Pero no cuenten conmigo. Andrea empezó a gritar. Eres un monstruo, después de todo lo que te dimos. Felipe intentó calmarla, pero ella seguía, nos vas a dejar morir en la calle. Diego dio un paso adelante, como si quisiera pelear, pero Esteban lo agarró del brazo. Jimena lloraba más fuerte, y Felipe solo negó con la cabeza, derrotado. Vámonos, dijo al fin, y los 5 salieron del local, arrastrando los pies. Esa fue la última vez que los vi. Supe por un vecino, semanas después, qué pasó con ellos. No encontraron trabajo decente. Felipe empezó a limpiar carros en la calle por unas monedas. Andrea lavaba ropa para otras casas. Diego y Esteban recogían chatarra para vender, y Jimena trabajaba en una tienda por un sueldo miserable. Al final, alquilaron un cuartito chiquito y sucio en las afueras, los 5 viviendo apretados, apenas sobreviviendo. No sentí alegría al saberlo, pero tampoco tristeza. Ellos se lo buscaron. Mientras tanto, mi vida siguió creciendo. El negocio se volvió el más conocido del barrio. Contraté a otro empleado, una chica llamada Sofía que era buena con los números y me ayudó a llevar las cuentas. Me compré una camioneta para las entregas, y hasta empecé a ahorrar para un local más grande. Mis amigos seguían conmigo, y con el tiempo, se volvieron más que amigos. Eran mi familia. Celebramos mi cumpleaños juntos, el primero en años que no pasé solo con esa gente que me despreciaba. Javier trajo un pastel, Carla decoró mi apartamento con globos, Miguel puso música. Bailamos, reímos, y por primera vez, sentí que estaba en casa de verdad. Han pasado meses desde esa cena de acción de gracias, y miro hacia atrás con una mezcla de orgullo y paz. Dejé de ser el adoptado que rogaba por cariño. Encontré gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo darles. Mi negocio es mío, mi vida es mía. Y ellos, bueno, ellos están pagando el precio de sus elecciones. A veces pienso en lo que dijo mi padre esa noche, será mejor que agarres tus cosas y te largues, Joel. Y sonrió. Porque me fui, sí, pero mi dinero los abandonó también. Y al final, eso fue lo que los hundió. Suscríbete para más historias diarias.